Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tendremos un tema de mucha actualidad. Se trata de las revoluciones industriales y el desarrollo de la humanidad. El invitado será Juan Carlos Romero López, historiador, es decir, un especialista en temas de inteligencia artificial, pero además de eso, un conocedor de lo que han sido las revoluciones industriales que se han producido a lo largo de miles de años, de cientos de años en la humanidad. El caso de los países que se han podido desarrollar en el mundo ha sido en base a lo que son las revoluciones industriales. En este caso nosotros vamos a analizar cómo los países han ido progresando a medida de que se van originando cambios en lo que es la producción y la transformación de los instrumentos de producción, y además de eso, cómo la tecnología ya en el siglo XVIII, XIX y XX, en esos siglos, ha ido dando unos cambios significativos hasta el día de hoy, hasta lo que conocemos hoy, porque lo que conocemos hoy son cambios y transformaciones bastante amplios y de un desarrollo tal que asombra al ser humano. En este caso, podemos señalar que uno de los cambios más trascendentales que conoce la humanidad fue en la época en que la humanidad vivía, los seres humanos vivíamos en una etapa de bajo desarrollo y de los instrumentos que eran producidos a través de piedras, es decir, utilizando como medio las piedras. Pero en ese momento en que la humanidad vivía en esa etapa, se llamó el Paleolítico. Luego se pasó, luego de muchos años y de mucho batallar, se pasó a otra etapa, porque esa etapa era nómada. El hombre tenía que ir, transportarse de un lugar a otro para poder buscar sus alimentos. Era una situación demasiado difícil, demasiado calamidades para sobrevivir. Sin embargo, más adelante se produjo el conocimiento de los metales. Y la piedra, primero la piedra se fue pulimentando, se fue perfeccionando, hasta que llegó el momento de los metales. Se pasó a una etapa diferente. En este momento ya que la humanidad pasa a esa etapa que se conoce como el neolítico, ya hay otros niveles de conocimiento, otro nivel de desarrollo y de actividad productiva, porque todo esto se relaciona con la actividad productiva del ser humano. En este caso, en el neolítico, ya el hombre se hace sedentario porque conoce dos actividades que fueron básicas para el avance, para el progreso. Y esas dos actividades fueron la agricultura y la ganadería. El hecho de cultivar el suelo, de cultivar la tierra, no quedarse en el simple proceso de recolección de alimentos, eso llevó a una situación en que ya el hombre, el individuo, podía quedarse en un lugar, podía establecerse y convertirse en sedentario. Es decir, esa vida que se vivía progresó en base a lo que fue la agricultura y luego la ganadería. Es decir, la domesticación de animales sirvió para que el ser humano ya se convirtiera en productor, pero ya a otro nivel. Esa etapa duró, según los cálculos que hacen los historiadores, duró 10.000 años. Es decir, ese proceso en el cual no se produjo un salto tan significativo como vamos a analizar hoy en el caso de lo que son las revoluciones industriales. Ahí vino un proceso en cuanto al desarrollo ya de los modos de producción y se llegó a lo que era
la esclavitud. En el proceso de la esclavitud, que unos hombres eran sometidos por otros a trabajo forzado, e incluso el hombre era propiedad de los esclavistas, los esclavos. Fue un proceso que duró cientos de años, hasta que la lucha, las transformaciones que se fueron dando en la sociedad, en sociedades que fueron superando esa etapa de desarrollo, condujo a la llegada de lo que fue el feudalismo. Es decir, la Edad Media. La Edad Media fue una época ya donde esas clases, que eran los esclavos y esclavistas, se transformaron en otras dos clases, que eran los señores feudales, dueños de grandes extensiones de tierra, y por otro lado estaban los siervos, los llamados siervos de la gleba en unos casos, y que estaban adscritos a la tierra, y otro grupo trabajaba para darle al señor feudal una parte de la producción. Es decir, que en este caso el feudalismo, que se conoció también como la etapa de la Edad Media, produjo esos tipos de clases, esas dos clases fundamentales. Es decir, esa clase del campesinado, que eran los que trabajaban la tierra, porque el factor fundamental de producción en ese momento eran las tierras, es decir, esas grandes producciones agrícolas. Esa situación que se fue dando en el feudalismo condujo a un proceso ya en los siglos XVI, XVII, donde se llegó a un momento en el cual apareció el Renacimiento, es decir, el renacer de toda la ciencia, de todo el conocimiento, aquel aporte greco-romano que se había dado, se retoma en esos momentos de esos siglos, del siglo XVII, y aparece lo que le llamaron el renacer de las ideas. El Renacimiento constituyó un momento muy importante, porque a partir de ahí fue que se empezó a tratar de ver cómo la ciencia iba progresando, iba avanzando, y el Renacimiento representó un cambio también en lo que era la forma de producir y la forma de crear los alimentos, las viviendas y todo lo que eran el bienestar de la población. Es decir, el Renacimiento fue un momento muy importante para la humanidad. Eso fue el siglo XVII, pero el siglo XVII fue un momento que sirvió de base para lo que podía y venía, que eran grandes transformaciones que se iban a originar en la sociedad. En las sociedades más europeas, que fueron las que conocieron con más ímpetu lo que fue el Renacimiento y la época también del feudalismo. Tenemos entonces a Juan Carlos Romero. Juan Carlos es un estudioso, tiene un conocimiento amplio de lo que es la inteligencia artificial, y además de eso un promotor cultural que ha colaborado ya en otra ocasión con este programa, y vamos a tratar el tema de las revoluciones industriales y el desarrollo de la humanidad. Cómo ha impactado desde la época de la primera revolución industrial a la humanidad, al mundo entero, cómo se ha modificado y cambiado hasta el día de hoy a través de esas revoluciones. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Miguel. Es un placer estar en contacto contigo y con tu generosa audiencia, que tiene siempre la amabilidad de invitarnos a poder compartir conocimiento. Sí, Juan Carlos, hay una situación que se da, en este caso es cuando hablamos de las revoluciones industriales, que la humanidad, yo le estaba explicando, pasó por una etapa que fue el Renacimiento, que creó las bases fundamentales para que ya en el siglo XVIII se fueran creando las condiciones, las premisas fundamentales para que se pase de un estadio de desarrollo a otro, a un estadio de desarrollo todavía más vertiginoso y con mayores niveles de desarrollo. Es decir, pero primero vamos a ver qué son las revoluciones industriales.
Muy bien, Miguel. Antes que todo, estamos viviendo una, ¿verdad? De manera que luego hablaremos de este tema puntual, si te parece. Podemos definir una revolución como una serie de acontecimientos, un proceso en general, normalmente violento en cuanto a los tiempos, es decir, se produce de manera muy rápida, todo parece estar tranquilo y de pronto una revolución altera absolutamente todo. Es decir, la característica propia de una revolución es su velocidad en el tiempo, los cambios rápidos que produce en el tiempo. Cambios que, como podemos entender, y proviniendo de los seres humanos, pueden ser cambios positivos o pueden ser cambios que tengan también algunos aspectos a contemplar y críticos. Podemos hablar también en ese sentido. En el siglo XVIII, la primera revolución industrial, digámoslo así, porque hubo otras revoluciones tecnológicas, claro, a la vista de lo que tenemos disponible hoy, parecen precarias, ¿verdad? Pasar de la piedra al bronce, del bronce al hierro, produjo cambios civilizatorios sumamente importantes. Pero hablando de las revoluciones industriales, concretamente, que es el tema de hoy, la primera revolución industrial, que de alguna manera nosotros también vivimos, sus efectos colaterales, su fin, ¿verdad? Fue la revolución industrial del siglo XVIII, de la máquina de vapor, de los combustibles fósiles, alimentando esas máquinas. La revolución industrial no hubiera sido posible sin las tecnologías de manejo del combustible fósiles, esencialmente el carbón en primera instancia. Esto permitió la máquina de vapor, las locomotoras, que empezaron a traccionar trenes, que empezaron a vincular ciudades de manera mucho más rápida que con los viejos transportes de tracción animal, y nuevamente el tema de la energía, es decir, esas locomotoras, esa tecnología, solamente es posible en la medida que dispongamos de la energía necesaria y suficiente, o suficiente, para poder mover esos dispositivos, mover esos artefactos, como esas locomotoras gigantes de aquel entonces, o pequeñas en principio y luego grandes locomotoras movidas por energía no renovable, carbón esencialmente. Esa fue la primera revolución industrial, pero vino acompañada de algo más, sobre todo en Occidente, en el mundo anglosajón, digamos, en Inglaterra, en el Reino Unido, de la Gran Bretaña, donde además se empezó a trabajar con máquinas en el hilado de ropa. Lo que antes era una producción absolutamente artesanal, la vestimenta de todos los seres humanos del planeta era absolutamente artesanal, había sastres, modistas, idóneos que fabricaban la ropa con sus propias manos, pasó a ser una producción a través de los telares industriales, una producción industrial. De manera que los algodones, los linos, las materias primas, los cáñamos, las materias primas textiles, pasaron de estar manipuladas por las manos humanas a estar manipuladas por grandes máquinas, con la ventaja que eso económica, la ventaja económica que eso trajo, que es la posibilidad de producir enormes cantidades de hilados a costos mucho más económicos, con diseños mucho más precisos, no digo más hermosos, porque eso es una cuestión eh, que cada uno podrá apreciar de manera subjetiva. Estamos los que preferimos o están los que prefieren de pronto una camisa artesanal o un suéter hecho a mano frente a uno de hilado eh, industrial, pero sí lo que permitió es abrigar a grandes de la humanidad y por supuesto trajo sus impactos económicos, sobre todo en los países como los productores de materia prima. Esa materia prima pasó a alimentar ya no los pequeños talleres artesanales, los sastres del barrio, del pueblo, para pasar a alimentar a los grandes talleres textiles.
tanto una como otra, es decir, la aparición de la máquina de vapor y la posibilidad de trazar vías ferroviarias para unir ciudades y pueblos, y las máquinas movidas a vapor, con energía no renovable, como digo, carbón en principio, luego petróleo, empezaron a dar un cambio en el mundo que tuvo que ver con una concentración económica. También la aparición de lo que llamamos proletariado. Hasta aquel entonces teníamos unas sociedades con diferencias de acuerdo al lugar del mundo donde nos centremos en el análisis, pero en general en el mundo occidental teníamos sociedades que salían del feudalismo, es decir, del gran patrón feudal que les proveía a los habitantes una comodidad de protección, por decir así, o un esquema de protección frente a los ataques que podrían venir de otros señores feudales, a cambio de trabajar para ellos, manteniendo así la propiedad de tierras que, si bien pertenecían finalmente al señor feudal, estaban bajo disposición y control absoluto de esos siervos de la gleba, como se llamaban. La revolución industrial generó la clase proletaria, la clase trabajadora, donde la subsistencia de las personas pasó a depender de trabajar en una fábrica, no de todas las personas, pero de muchísimas personas, pasó a depender de trabajar en una fábrica produciendo, auxiliado por máquinas, todo aquello que se necesitaba para la vida cotidiana. Esa fue la primera revolución industrial, con las consecuencias sociales y políticas que podemos analizar con todo gusto, Miguel. Sí, cuando nosotros analizamos esa revolución industrial, lo que sorprende es cómo del paso que se dio, es decir, el transcurso de tiempo de aquella revolución que se dio con el neolítico, es decir, al pasar del paleolítico al neolítico, ese proceso duró, según los historiadores, alrededor de 10.000 años para que ya en 1760, muchos sitúan en 1780, se produzca esa primera revolución industrial. Es decir, esos cambios duraron bastante tiempo para que pudiera darse otro paso tan trascendental en la humanidad. Sin embargo, en los casos que se dan ahora, a partir de ahí, a partir de ese momento de 1760, es que las revoluciones industriales son más constantes en cuanto al tiempo, más van transcurriendo en menor tiempo. Es decir, desde esa primera revolución industrial hasta ahora se han dado 4 revoluciones industriales y ya se perfila una quinta revolución industrial. Entonces, uno se pregunta cuáles son las causas de ese proceso que se da tan rápido ahora y que duró en esa época del neolítico hasta la primera revolución industrial tantos años. Se calcula 10.000 años para que la humanidad pueda dar otro salto tan significativo. Es decir, ¿cuál fue la causa de un caso tan impresiona a cualquier ser humano? En principio, Miguel, esta es una apreciación personal que comparten algunos historiadores y algunos estudiosos. Eh, el factor que acelera los procesos en cada revolución es la tecnología. Y la tecnología podemos definirla como, de alguna manera, cualquier tecnología, como una extensión de la propia capacidad humana. Cuando los primeros seres humanos, que podemos llamar tales, empezaron a usar cuchillos y hachas como para poder alimentarse, cazar, cortar la carne, machacar los granos y hacer harinas, extendían su capacidad en cuanto a darle más potencia a sus manos. Es decir, uno con un ser humano normal, con sus uñas, no podía matar a un conejo, un animal necesario para comer.
En cambio, sí podía hacerlo con un hacha o con un cuchillo, de manera que extendía sus capacidades. Por supuesto, las sociedades fueron avanzando, incorporando otras tecnologías como la agricultura, de manera que no tenían que depender únicamente de los recursos de la caza y de la pesca o de la recolección, sino programar la asistencia alimentaria de su familia, de sus pueblos, a partir de un cronograma de cosechas, también una tecnología agropecuaria. Eso duró y dura hasta hoy varios miles de años. Por supuesto, la tecnología agropecuaria fue avanzando de manera sistemática y constante, y hoy la agricultura no tiene absolutamente nada que ver con aquella primera agricultura. Pero todavía convivimos con elementos de esa primera revolución, primerísima revolución, que fue la revolución agraria, que no podemos decir que haya sido tecnológica, porque fue de subsistencia y prácticamente de índole empírica, es decir, observar las cosechas, las épocas del año en que las semillas podían germinar, una observación casi artesanal, digamos, incorporando las precarias tecnologías. Ahora bien, a partir de la revolución en la que estamos hablando, que es la primera revolución industrial, los órdenes de magnitud de los cambios sociales, políticos, culturales y tecnológicos comenzó a acelerarse. Porque antes de esa revolución industrial hablamos del ferrocarril. El ferrocarril comenzó a unir pueblos distantes entre sí, en algunos casos de grandes distancias, como sucedió en los Estados Unidos, por ejemplo, un país enorme, gigantesco. Sucedió aquí en la Argentina también con una gigantesca red ferroviaria, que luego, bueno, por otras razones, algunos gobiernos neoliberales han destruido o han llevado a su mínima expresión, desconectando al país en la mayor parte de sus capacidades. Pero bueno, ese es otro tema. Son las decisiones políticas que se toman sobre la base de una revolución tecnológica que en general a los pueblos de nuestro continente, a nuestros hermanos de todo el continente, no nos terminan favoreciendo tanto como a otros países que sí dominan la tecnología. Por eso es tan importante tu lucha permanente, Miguel, y tu esfuerzo por llevar el conocimiento de la tecnología a nivel popular, a nivel de la gente común, no solo de los estudiantes de la universidad o de los intelectuales. Volviendo al punto, para no irnos por las ramas ferroviarias, te diría que la velocidad a que se dio la posibilidad de intercambiar conocimiento entre personas a partir del ferrocarril aceleró también el conocimiento técnico. Es decir, cuando yo vivo en un pueblo y conozco únicamente las personas que me rodean en ese pueblo, no tengo contacto con otros maestros, con otros profesores, con otras tecnologías, con otras ideas, porque estoy, por decir así, a 500 kilómetros separado y unido únicamente a caballo o a carreta, por supuesto que se dificultaban los intercambios culturales, tecnológicos, educativos. A partir de tener el tren, esto empezó a dar la oportunidad de que un joven de una determinada localidad pudiera asistir a una universidad a la que antes no podía, simplemente por cuestiones de distancia, salvo que decidiera, si es que podía, mudarse a vivir a esa otra localidad. Este microcosmos de posibilidades hace que se aceleren todos los procesos de conocimiento. Y ahí viene la segunda revolución industrial, que es la revolución del automóvil, la revolución de la electricidad. Grandes inventores de aquel entonces, como Tomás Alva Edison, que patentó más de 1800 inventos, generó la energía, perdón, la iluminación eléctrica a partir de la lamparita eléctrica, el telégrafo, bueno, una cantidad enorme de, de inventos, ya no movidos por energías naturales como el carbón, sino con un segundo nivel de procesamiento de esa energía
que es a través de la generación de energía, sí usando recursos no renovables como el petróleo o el carbón, pero con el resultado de no dar un movimiento mecánico, sino una disponibilidad eléctrica que a su vez alimenta otros dispositivos. Esto también fue una aceleración. El telégrafo, el teléfono, fue una aceleración de los procesos de conocimiento y de vinculación de los seres humanos. Por eso, si la primera revolución industrial duró 100 años, la segunda fue bastante más corta. Y la tercera, que creo que tanto tú como yo y algunos de los oyentes seguramente han vivido, fue la revolución electrónica. La gran revolución de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, de los teléfonos celulares, y antes que eso, de la comunicación vía satélite, de la conquista del espacio, o por lo menos el intento de conquista del espacio a través del uso de la electrónica, la potencia de cálculo que empezaron a dar las incipientes computadoras de aquellos años, de los años 50 y 60, donde empezó esta revolución, quizá un poquito antes también. Y esa revolución duró, o está durando, lo que nosotros hemos vivido, que son 50 o 60 años. Y esa civilización que conocimos, que se formó con los libros, que se formó con el teléfono fijo en los hogares, que se formó con la posibilidad de comunicarse con el mundo, pero siempre a través de costos relativamente altos, quizás los costos de comunicación telefónica entre América y Europa, que eran extremadamente altos. Hoy estamos tú y yo hablando aquí y nos pueden estar viendo en Taiwán, en China, en Japón, en España, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo a costos prácticamente cero. Esta comunicación hace que los procesos también se aceleren. Que este conocimiento, poco o mucho que nosotros podamos estar dando hoy, Miguel, le llegue a tu audiencia y que tu audiencia a su vez lo replique mañana a partir de el contacto con algunos otros que piensan de la misma forma o diferente, enriqueciendo los matices con los que encaramos, por ejemplo, en este caso, el tema de las revoluciones industriales. A esta idea que estoy planteando, de que es la tecnología la aceleradora de las revoluciones, que hace que cada vez sean más cortos los procesos revolucionarios tecnológicos precisamente por la propia tecnología, puede tener visiones diferentes y bienvenidas. Y si esas visiones diferentes y bienvenidas se pueden dar precisamente por la vía tecnológica, bueno, estamos justamente dándole la razón a la idea de muchos pensadores, Alvin Toffler, Negroponte, que han estudiado estos temas y que han puesto el eje sobre la tecnología en particular. En el caso de Alvin Toffler, desde las tecnologías en el impacto social. En el caso de Negroponte, de las tecnologías que iban a sobrevenir, porque empezó a hablar de esto en los años 80, a través de un famoso libro, Ser Digital, en los años 90, Be Digital, Think Digital, Siento Digital, que anticipó el mundo que estamos viviendo y creo que se quedó corto también. Ahora, cuando nosotros analizamos, Juan Carlos, esa revolución desde su inicio, desde la primera revolución industrial, hay que ser un poco, es decir, tenemos que estar claros en esto, de que fue un proceso que lo lideró el capitalismo. Es decir, el capitalismo en su desarrollo es que ha propiciado estos cambios y estas transformaciones. Es decir, el capitalismo necesitaba esta transformación de todo el aparato productivo para poder también desarrollarse y hacer todo un proceso de industrialización. Pero además de eso, y yo veo una coincidencia con esto, que en esa misma segunda mitad del siglo XVIII también se produjeron grandes cambios a nivel político y a nivel social. Es decir, en plano político nosotros vemos el caso de la independencia de Estados Unidos,
en 1776. Pero también vemos un gran acontecimiento que conmovió al mundo y que fue la Revolución Francesa de 1789. Es decir, que todos estos cambios veía venir también y anunciaba lo que era una transformación también del aparato estatal y también del político. ¿Cómo usted ve esta interacción que se da entre los cambios fruto de la revolución industrial y cómo incidía en el plano de la política? Porque hay una relación, porque hay también un impacto en la economía. Y ese impacto que tiene esas revoluciones industriales en la economía trasciende e impacta a su vez, valga la redundancia, también en lo político. ¿Cómo usted ve esa interrelación que se da entre revoluciones científicas y cambios políticos a nivel de los países y de los estados? Generalmente, Miguel, siempre la tecnología va por delante de la política. Hoy lo estamos viviendo. Sin adelantarme quizás al tema que hablemos posteriormente, quiero coincidir contigo en eso. Los cambios tecnológicos y las revoluciones industriales, la primera, por ejemplo, revolución industrial de la que estamos hablando, ha producido el marxismo, por ejemplo. No hubiera sido posible el trabajo de Karl Marx, su famosa obra El Capital, de no haber existido una clase proletaria, obrera, explotada, que nació a la luz de la explotación capitalista de esas 16 o 20 horas de trabajo que tenían que llevar adelante los obreros industriales eh, sometidos a las máquinas, ¿verdad? Al trabajo de las máquinas que no podían detenerse nunca, por lo tanto, los seres humanos que trabajaban en esas fábricas trabajaban en condiciones inhumanas, y salvajes prácticamente. Curiosidad, ¿no? Esta de que una revolución industrial basada en lo tecnológico, en lugar de liberar al ser humano, lo esclaviza. De hecho, el arte ha sido también un gran denunciante de estas cuestiones. Por ejemplo, Tiempos modernos de Carlos Chaplin, que habla sobre la mecanización del ser humano, no ya de la primera revolución industrial, sino de la segunda, la de la producción masiva de automóviles, el Fordismo, como se llamó, las teorías taylorianas, ¿no? de optimización del trabajo, que no eran otra cosa que llevar, exprimir al extremo las capacidades del ser humano, que sin ponderar al feudalismo, que por supuesto, no, primero que nada es imposible volver atrás, segundo que tampoco sería el lugar ideal al que uno quisiera volver, sobre todo porque la tecnología podría ser liberadora y no un factor de mayor explotación. El punto de la incidencia de la tecnología en la vida cotidiana lleva a cambios sociales y los cambios sociales inevitablemente llevan a cambios políticos. También nació el anarquismo a raíz, primero los movimientos luditas, que eran movimientos reaccionarios, reaccionarios en el sentido que provocaron una reacción que era romper las máquinas de la revolución industrial, denunciando que iban a dejar sin trabajo a mucha gente, pero que a su vez aquellos que tenían trabajo iban a ser explotados salvajemente. Marx lo describe claramente en su obra, una obra monumental, El Capital. Podemos estar de acuerdo, podemos disentir, podemos tener visiones diferentes, pero el análisis que él hace a través del Capital, de la interrelación entre la sociedad, el avance tecnológico y la política, sobre todo el tema central de su obra, que es la lucha de clases, es producto de esa revolución industrial. Ahí nace la lucha de clases. Cuando hice referencia al feudalismo fue precisamente hablar de una especie de armonía, podemos usar ese término, creo que queda grande, pero una armonía entre los señores feudales, un trato
justo, mientras el señor feudal lo considerara así, por supuesto, pero que de alguna manera no obligaba a aquel que trabajaba para él a dejar su vida permanentemente dentro del esquema que después sucedió con la Revolución Industrial. Cosa que, curiosamente, cuando uno piensa que una máquina nos libera del trabajo esclavo, si el capitalismo provoca los mecanismos para que esa máquina liberadora termine siendo una máquina de opresión para la clase trabajadora, indudablemente va a haber reacción. Y esto ha sido los cambios revolucionarios que trajeron muchas revoluciones, muchos movimientos como el anarquismo, el socialismo, eh, el propio comunismo, ¿no? El marxismo. Ha sido una respuesta a esa lógica de explotación capitalista, maximizando los beneficios a partir del uso de la tecnología a favor de unos pocos, de un grupo relativamente pequeño de capitalistas que tomaron ventaja de ese uso, de esa fuerza bruta de las máquinas frente al trabajo artesanal anterior a esa situación. Sí, cuando uno analiza los cambios en los últimos 60, 70 años y ve esa descripción que usted hace de esas revoluciones industriales, uno se pregunta, pero ¿y qué diferencia podíamos establecer en cuanto a estas revoluciones industriales pasadas con la presente? Porque ahora los cambios son más rápidos, pero además de eso tienen mayor influencia en la población. Y no solo en la población directamente, sino en la cultura, en la forma de conducirse de la gente. Pero además de eso, también crea todo un ambiente en el cual esos mismos cambios penetran a ámbitos tan diferentes como es la educación, la medicina, el trabajo, que es fundamental, que eso se vio desde la primera revolución industrial, que el trabajo se veía modificado por esos cambios que se habían producido en la manera de cómo se fabrican los instrumentos de trabajo, esas modificaciones que se iban haciendo, pero ahora se ve que hay una aprehensión, un temor por el trabajo que se pueda perder en algunas áreas de producción debido a la inteligencia artificial y a la robótica. Es decir, ahora hay una amenaza, como cuando se produjo la primera revolución industrial, de que haya una masa de trabajadores que queden desempleados. Es decir, sigue todavía la creencia de que va a haber un desplazamiento como resultado de la revolución industrial presente de manos de obra que van a ser puestas al mercado sin ninguna utilidad. Entonces hay una serie ahora de situaciones que uno la analiza y yo quisiera que usted me explique o le explique al público cómo esos cambios de ahora han sido tan auténticos en el sentido de la época que vivimos. Bien, siempre el capitalismo se las ha ingeniado para vender utopías que no son reales. Yo he sido personalmente víctima de algunas creencias que han sido equivocadas. No porque creyera en el capitalismo, pero sí porque creí en su momento que, por ejemplo, en la revolución que trajo la aparición de Internet, que fue una verdadera revolución alrededor del mundo, íbamos a tener la posibilidad que, si bien es cierto que esa posibilidad existe y que quizás tenemos que encontrar los mecanismos para que eso sea así, pero vamos a ver, va a tocar este tema luego de esta primera descripción. Lo que quiero decir es que eh, Internet, lejos de democratizar la posibilidad de que el comercio estuviera en manos de pequeños productores dentro de pequeños países y darle la posibilidad de vender sus productos
sin ser una multinacional fuera de sus fronteras, si bien eso en términos teóricos es real, ha producido un nuevo feudalismo. El pensador griego, el economista griego Yanis Varoufakis habla del tecnofeudalismo. Hoy uno puede vender, sí, puede vender sus productos. Si yo fabrico una camisa, puedo venderla a cualquier parte del mundo a través de Internet. Es cierto, pero ¿cómo puedo venderla? La puedo vender si estoy en algún portal al estilo Amazon en el cual pueda vender. ¿Y quién pone las condiciones de venta? Amazon. ¿Y dónde está radicado Amazon? No está radicado en mi país. ¿Y puedo vender a través de otro mecanismo? En términos prácticos, en términos teóricos sí, puedo hacer mi propia página web y bueno, pero si no estoy en uno de estos portales concentradores de venta, no tengo chance alguna de poder sobrevivir. De manera que la tecnología, no la tecnología, sino el uso de la tecnología, terminó concentrado en grandes conglomerados industriales, tecnológicos y tecnofinancieros, porque esencialmente su negocio central es financiero, no es ni siquiera la venta del producto, la intermediación, el cobro de comisiones, el establecimiento de condiciones espurias o abusivas para con aquellos vendedores, de manera que esa supuesta o posible capacidad que podría tener un fabricante de camisas en tu localidad o en la mía, llegando a vender a China, como existir, existe, sí, en el plano teórico, pero no existe en la realidad porque dependo, primero que no manejo los algoritmos. Los algoritmos los maneja una multinacional, una transnacional que se llama Google. O sea que la búsqueda de mis productos está intermediada por una multinacional que no te va a dar la fórmula de sus algoritmos para que tú sepas cómo llegar. Tienes que pagarle para tener presencia. Pero como en el mundo capitalista otros productores de camisas de otro nivel económico pueden tener más dinero para pagar más publicidad, mis productos no se van a ver, porque toda la atención y todas las búsquedas van a estar acaparadas por aquellos grandes, gigantescos productores. De manera que Internet lo que terminó haciendo es una concentración de la riqueza en muy pocas manos. Nunca asistimos a una cantidad tan pequeña de magnates manejando fortunas tan descomunales como pasa hoy. Si hablamos de Elon Musk, por ejemplo, que está tan de moda, tiene una fortuna personal que es inmensamente superior al Producto Bruto Interno de muchísimos países, y no de países pequeños, no estoy hablando de pequeñas islas del Caribe, estoy hablando del Pacífico, estoy hablando de países de porte medio, de tamaño medio de PBI, que están en el orden del 50 o 60 en el ranking de países por Producto Bruto Interno en el mundo. Una sola fortuna equivale al Producto Bruto Interno de alrededor de 160 países, Miguel. 8.000 millones de personas tiene la Tierra, la humanidad está compuesta de 8.000 millones de individuos, alrededor de 6.000 millones de individuos tienen menos patrimonio personal que un solo individuo. Y esto fue producto, entre otras cosas, Elon Musk es uno de los creadores de PayPal, un sistema de transferencia de dinero vía Internet a través de mecanismos financieros, además de otros, ¿no? El medio de comunicación y, bueno, autos eléctricos ahora, pero eso entraría en otra categoría. A lo que voy es que lo mismo aplica para Bill Gates, lo mismo aplica para Jeff Bezos, el CEO de Amazon, y tantos otros, y no tantos. 60 personas manejan la mitad del patrimonio mundial, 60 personas. Y esto es producto, esta aceleración de la acumulación de capital también es producto de la tecnología. Uno podría pensar, entonces la tecnología es mala. No, la tecnología no es mala. Las regulaciones que tenemos que
tener respecto a estas cuestiones son producto, deben ser producto de la conciencia de los pueblos. Ni siquiera podemos exigírselo a nuestros dirigentes. Son producto de la conciencia de nuestros pueblos. Si no tomamos conciencia que esa herramienta liberadora es una herramienta que debe estar disponible en igualdad de condiciones para todos, entonces estamos sujetos y expuestos a que la humanidad siga concentrando fortunas cada vez en menos manos. Ahora, cuando analizamos esa realidad que de manera tan clara usted señala sobre cómo se ha ido concentrando la riqueza en pocas manos, y hay personas también que, porque hay que reconocerlo, hay una brecha digital que también influye en lo que ha sido las pocas oportunidades que se le dan a determinadas regiones y a determinadas poblaciones para que no puedan acceder a los cambios tecnológicos que se han producido en los últimos años. Además de eso, podemos decir, y le hago por lo menos ver cómo nosotros en América Latina y el Caribe podemos enfrentar ese desafíos, esos retos que representan esa brecha digital y esa concentración de riquezas, porque también en nuestra región latinoamericana y caribeña se dan y se ha dado y se presenta ahora con más fuerza esa concentración de la riqueza en cada vez pocas manos. ¿Cómo nosotros podríamos trabajar en este caso y esforzarnos para que esto sea, aunque no eliminado de manera rápida, sino ir disminuyendo estas desigualdades que aparecen en las sociedades y en nuestros países? Miguel, en primer lugar, y quiero ser totalmente justo contigo, personas como tú que se esfuerzan en hacer llegar estas ideas y este conocimiento al grueso de la población, al menos aquellos que pueden tener alcance, son parte de este cambio necesario. Si no educamos, si no difundimos, si no hablamos de las capacidades que puede tener la tecnología y a su vez concientizamos en que deben ser herramientas de liberación de los pueblos y de los individuos y no estar solamente al servicio de las grandes corporaciones, los conglomerados y los individuos finalmente que están en la pirámide, en la punta de la pirámide, no vamos a cambiar nada. Por eso es tan importante tu trabajo y por eso estoy tan siempre complacido de poder intercambiar estas ideas contigo y agradeciéndote el espacio y el tiempo. Miguel, la capacidad de un ser humano de poder competir contra estos monstruos, tiburones o como quieras llamarlo, de las grandes corporaciones, eh, con tecnología te brinda alguna chance, sin tecnología ninguna. Aquellas personas que hoy estén fuera del ambiente de la tecnología, no digo que se dediquen a la tecnología, pero sí que apliquen la tecnología en sus procesos, sean campesinos, sean comerciantes, pequeños comerciantes, sean artesanos, y no apliquen la tecnología en la forma inteligente en que puedan hacerlo, no van a tener chance en este mundo. El desempleo no va a venir de la mano de la inteligencia artificial, sino de aquellos que usen la inteligencia artificial mejor que tú. Y esto va a generar, sin duda, una gran oportunidad para la humanidad, que es dar un salto cuantitativo y cualitativo en nuestra forma de vida a nivel planetario. Todos podríamos estar viviendo mejor aplicando la inteligencia artificial de manera humana, con criterio humanístico, digamos, y con criterio solidario. Si podemos trabajar en esa línea, si los seres humanos somos conscientes que es irracional para una especie que alguien tenga 400.000 millones de dólares cuando hay gente que no tiene $1 para la comida del día o menos, entonces estamos poniendo en riesgo a la propia especie. La existencia del ser humano como especie está en riesgo frente a esta acumulación. Imagínate en una selva
donde un chimpancé, vamos a poner este ejemplo, acumule 400.000 millones de bananas y el resto nada, o el resto una, con suerte. Sería prácticamente una posibilidad de extinción de la especie inmediata. Esa acumulación en solo una mano, o tan pocas manos, es nociva para las especies. Ninguna especie consume más de lo que necesita, y ahí están. Sí, es una realidad que estamos viviendo y que la situación que se presenta hay que luchar para transformarla y nosotros somos los que estamos llamados a eso. Es decir, lo que hemos podido hacer y aportar nuestro granito de arena para que esta situación sea cambiada. Los cambios, Juan Carlos, se hacen en estos momentos más que necesario, obligatorio, para que la humanidad pueda disfrutar de lo que que han sido los avances que se ha alcanzado hasta el día de hoy, y que no solo un grupo selecto de personas que con habilidad y con incluso utilizando mecanismos que no son legales puedan acumular tanta riqueza y explotar lo que son los cambios que se han dado a nivel de la tecnología y del conocimiento. Vivimos una época, Juan Carlos, de cambios y de transformaciones. El mundo de hoy es así. Y si no nos situamos en una postura bien clara en cuanto a cuál es el norte que debemos seguir para nosotros poder avanzar, poder desarrollarnos, porque debemos de pasar de consumidores de esa tecnología a productores. Ese debe ser nuestra guía, nuestro norte. Por ahí es que debemos seguir ese camino. Los países de América Latina tienen un gran potencial, tanto económico como de intelectuales y profesionales que podrían aportar y están en condiciones de aportar para cambiar ese panorama que vivimos hoy. De ahí que nosotros tenemos un gran reto y una gran responsabilidad de seguir avanzando y seguir impulsando lo que es el conocimiento y también la asimilación de los cambios y las transformaciones producidas en todo el trayecto de la humanidad hasta el día de hoy. Juan Carlos, agradezco su presencia en el programa, una palabra de despedida para el público y siempre agradecido de su presencia aquí en Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Bueno, no puedo menos que agradecerte nuevamente, Miguel, esta posibilidad de interactuar contigo y con tu audiencia. Así que te mando un enorme saludo a todo el pueblo dominicano. Y por supuesto, coincidiendo con tus palabras, digo... Bueno, han sido las palabras de despedida de Juan Carlos Romero López y nosotros despedimos el programa hasta la próxima. Juan Carlos, se frizó un poco tu intervención, pero yo sé que esta no será la segunda vez, sino seguirán nuevos programas donde trataremos ya de explicar todo este proceso que se ha dado con las revoluciones científicas, porque en el pasado programa vimos una parte de esa revolución, que es la inteligencia artificial, que corresponde a esta cuarta revolución industrial, pero luego vamos a seguir abundando sobre esa temática, porque hay muchas aristas todavía que tocar para ver esa diversidad de conceptualizaciones con respecto a lo que es la vida y el momento que viven los países latinoamericanos y caribeños en estos momentos, y no solo de esta región, sino a nivel mundial. Muchas gracias y será hasta el próximo programa con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias.